do it one more time. Everybody stand up, please.
Our Father God, we truly thank you. Among the events in America, we have encountered Thanksgiving of the year, and we truly thank you. As we have approached the Thanksgiving, if there is any Thanksgiving that Señor, ayúdanos a recuperar el agradecimiento. En toda circunstancia, ayúdanos a darte gracias. Cuando reflexionamos en este año de 2017, hay tantas cosas por la cual darte las gracias. Nuestras acciones y nuestro agradecimiento nunca va a ser suficiente, pero porque tú nos amas. Has protegido esta iglesia y has abierto las puertas del trabajo misionero. 7 veces hemos podido viajar para proclamar tu palabra y la historia de la redención, y te damos gracias por esto. Ayúdanos a ser aún más obedientes, que esta iglesia sea la iglesia que tú usas para proclamar tu palabra. Ayúdanos también a reflexionar en nuestras propias acciones, palabras, pensamientos. Ayúdanos a ser bendición. Ayúdanos a amar nuestras vidas y siempre darte gracias. Y te damos gracias porque hemos recibido esta palabra de la historia de la redención en estos últimos días. En este momento estamos reunidos para poder entender y estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje de hoy y guardar este mensaje en nuestros corazones. Como Abraham siguió tu palabra a Canaán, ayúdanos también a seguir esta palabra para poder entrar al Canaán espiritual. Creemos que tú estás con nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos 1 Samuel, capítulo 25. Dari bacaan yang telah kita baca hari ini adalah Thanksgiving. So, Hoy es el día de acción y gracias. dia memberikan Entonces, Dios me ha dado un mensaje un poco corto. cepat hari ini. Kita baca 1 Samuel Vamos a leer 1 Samuel 25, versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán.
So we're going to learn about the 12 Jadi kita Vamos a aprender 12 tempat acerca del lugar padang gurun Paran. duodécimo de refugio de David. El lugar duodécimo de refugio 25 ayat 1. de David. Que es el desierto de Parán. 1 Samuel chapter 25. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Jadi kalau kamu lihat di peta yang saya gambar di depan, Este es un mapa. El lugar undécimo de refugio And that is Dead Sea. And Gad era en Gadí. Este es el Mar Muerto. sebelahnya laut mati. Y En-Gedi quedaba ahí al lado del Mar Muerto. De En-Gedi, perdón, Ke tempat yang paling viajaron sur disitulah letaknya di mana padang gurun al desierto de Parán. but this tapi wilderness of Paran, historic, padang gurun El desierto de Parán sejarah ada dua hal. tiene dos características importantes. Primero, is the place that the Israelites es el lugar donde los israelitas Bangsa Israel mengirimkan 12 mandaron ke Kanaan. los 12 espías. Jadi tempat di mana mereka mengirimkan 12 pengintai itu yaitu di padang gurun Cuando mandaron a los 12 espías a Canaán, los mandaron al desierto de Parán. 13. Leamos Numbers chapter 13. Números, capítulo 13. El libro de Números, capítulo 13. Let us read verse 3. Leamos el versículo 3. Números 13:3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Jadi mereka dikirim kemana? Mandaron a los 12 espías desde el desierto de Parán a Canaán. Padang gurun Paran itu El desierto de Parán era una área muy grande, había mucha tierra. Y desde ahí mandaron los 12 espías. Ahora leamos el versículo 26. Números 13, versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. padang gurun Paran ini kan El desierto de Parán besar dan di dalam besar itu era un área muy grande, había mucha tierra, y de ahí mandaron a los 12 espías. Y ahí Moisés mandó a los 12 espías. Y dentro del desierto de Parán ini dikirim dari quedaba Kadesh Barnea. tempat yang namanya Kadesh Barnea. Jadi di distrik Kadesh Barnea queda dentro del desierto de Parán. Número 2. El desierto de Parán también fue un lugar de refugio para Ismael Hagar itu y Agar, diusir dari tempat el primer hijo de Abraham. mereka pindah ke sini di padang gurun Paran. Mari kita baca Leamos Génesis 21, versículo 21. 1 ya 21. Génesis 21, 21. Genesis chapter 21. Génesis 21, 21. Leámoslo juntos. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. So sister, he lived in Jadi the dikatakan di wilderness of sini Paran. maka dia Acá dice que él ia itu menunjukkan habitó en el desierto de Parán. Él es Ismael. Now Sara mandó a Abraham que echara a Agar y Ismael, porque Ismael se estaba burlando de Isaac. ngejek Ishak.
Y a Sara no le gustó esto, entonces él le dijo a Abraham que tenía que echar a Ismael y Agar. Ismael también era el hijo de Abraham. Me imagino que Abraham también sintió mucha tristeza cuando le tocó hacer eso. Pero él obedeció la palabra de Dios. Y cuando Agar y Ismael se fueron, habitaron en el desierto de Parán. Y acá dice que su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Su madre, o sea, Agar. ¿Y Agar de dónde era? Agar era originalmente de Egipto. Por eso ella quería que su hijo tuviera esposa de Egipto. Agar, la mamá, era de Egipto. La esposa de Ismael también era Egipto. Y sabemos que ellos quedan fuera de la genealogía de Jesús. Ahora sabemos que el desierto de Parán es un lugar muy importante históricamente. Ahora, ¿qué significa Parán? Parán It means a place with a lot of clams. Parán significa un lugar con mucha comida de mar, con muchas almejas, ostras. So what does Paran mean? ¿Qué significa Parán? Tierra de muchas almejas. So probably Probablemente después de que murió el profeta Samuel, David se fue al desierto de Parán y viajó sur. ¿El por qué se fue al desierto de Parán? ¿Por qué viajó? Como les acabo de decir, Parán era un lugar con muchas almejas. Y por eso sabemos que también habían, digamos, muchas cuevas en esta área. Y por eso David, me imagino que él pensaba, acá en el desierto de Parán, yo me puedo esconder. Puedo andar sin que nadie me vea, porque voy a tener estas áreas donde esconderme. even in America, there are a lot of caves. En los Estados Unidos también hay muchas cuevas. So Paran means a refuge with many caves. Jadi Parán itu juga berarti tempat perlindungan di mana banyak gua. Jadi maka dari itu Daud itu pergi ke banyak gua. Oh my goodness. Okay. So la que me tradujo en inglés no quiso decir almejas, quiso decir cuevas. Era un lugar de muchas cuevas. Parán significa tierra de muchas cuevas. Leamos el libro de Salmos. So God is the one where we can take refuge. Di mana kita dapat melarikan diri. Mazmur 32 Salmos 32, versículo 7. Leámoslos juntos. Mazmur 32 Salmos 32, 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Quién es nuestro refugio? Dios es mi lugar de refugio. En otras palabras, Dios es como una cueva para mí. Él me guarda, me preserva. masalah itu nggak bisa menjaga diri sendiri. Maka dari itu tempat La cueva de Dios, digamos, es nuestro lugar de refugio verdadero. Oro que ustedes no vayan a buscar refugio en otro lado, sino busquen refugio en Dios.
What is the motive of David moving down to the wilderness of Paran? Motifnya Daud pergi ke padang gurun ¿Por qué más David viajó al desierto de Parán? ¿Cuál era su motivo? Porque Samuel había muerto, el profeta Samuel había muerto. Cuando murió Samuel, David, ¿por qué viajó hasta Parán? Porque cuando Samuel estaba vivo, él era una persona muy especial para David y para Saúl. yang mengurapi Saul dengan minyak itu kan Samuel. Samuel ungió a Saúl. Jadi ini adalah Entonces Samuel era muy importante para Saúl. mentornya, Samuel itu mentornya. Jadi yang mengurapi dia menjadi raja itu adalah Samuel. Jadi walaupun Aunque Samuel era un hombre débil, Saul itu benar-benar Saúl lo quería mucho. karena dia Y Samuel también era un líder, un gran líder espiritual. rohani yang besar yang dihormati oleh orang Israel. Jadi kalau Samuel Aunque el rey Saúl estaba persiguiendo a David con su ejército, Samuel realmente era el único hombre que Samuel temía. Samuel meninggal. Jadi Él sentía reverencia y temor hacia Samuel. punya alasan yang besar. Y ahora que Samuel murió, Saúl me imagino que sentía que ya tenía más oportunidad para matar a David, porque Samuel quería mucho a David. Kayak nggak bisa curhat lagi sama dia lagi. Dan maka dari itu Daud pergi ke Kades Barnea ini setelah kematian Samuel. Mari kita baca Samuel Leamos Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. di Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. So by Samuel dying, Jadi karena kematiannya Samuel, David se fue al desierto de Parán después de morir Samuel. jadi alasannya mengapa dia pergi ke padang gurun Paran itu yaitu karena kematian Samuel. lastly is the lesson. Jadi yang terakhir adalah pelajaran yang dapat kita petik dari padang gurun Paran. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? The most important lesson is La enseñanza más importante a man must always es que un hombre siempre Seseorang debe estar preparado para morir. hidup dan siap sedia untuk mati. Jadi kita Nosotros preparamos cuando algo muy importante va a pasar. Si vamos a aplicar a la universidad o nos toca presentar un examen o ir a una entrevista para un trabajo, nosotros nos preparamos, ¿cierto? Pero esto también, la muerte también es un momento muy importante, la cual debemos de prepararnos. kematian itu adalah hal yang paling penting yang akan terjadi. Bukankah kita harus bersiap-siap untuk itu? Pero Orang yang tidak la mayoría de la gente no se prepara para la muerte y de repente llega la muerte y sentimos miedo karena kamu nggak siap. o ansiedad porque no nos hemos preparado. Orang yang paling berbahaya Samuel era como un tesoro para los israelitas, para los profetas, para los reyes. raja-raja. Era un hombre Orang yang melakukan hal. que Dia yang memenuhi era muy preparado y podemos decir que él era como una reflexión de Jesucristo, dunia ini sebagai porque Jesucristo vino como profeta y también como sacerdote, como Samuel. follow the shadow of Jesus Christ. orang yang mengikuti orang El profeta Samuel era como una introducción a Jesucristo, para Jesucristo. dari sejarah bangsa Israel. Time of Judges, which was Durante el tiempo de los jueces, que fue el tiempo más oscuro Bangsa
Para los israelitas, el profeta Samuel era como una luz en ese tiempo de oscuridad, pero aún este hombre tan importante también murió. Ibrani 9 dikatakan bahwa En Hebreos 9 dice que dipredestinasikan untuk manusia todos morimos una vez iman. Maka dari itu y somos juzgados. kita harus hidup Siempre debemos vivir preparados para morir. Cuando nosotros nacemos, venimos como en una orden. Sabemos que a los 9 meses va a nacer un bebé, pero no hay como este orden, esta organización con la muerte. Uno nunca sabe cuándo va a llegar la muerte. semoga itu semua itu dapat dibangkitkan oleh No podemos garantizar que la segunda venida de Jesús va a pasar en nuestra vida cuando nosotros estamos vivos. Entonces tenemos que preparar para morir. Leamos segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi ini menunjukkan Y el tiempo de mi partida está cercano. Mi partida, o sea, la muerte. Rasul Paulus Acá el apóstol Pablo sabía que kematian sudah dekat. ya iba a morir. Jadi apakah yang Y él confesó que él diriku darahku sudah mulai dicurahkan dan sebagai persembahan ya iba a ser sacrificado. kematianku sudah dekat. Y el tiempo de su partida está cercano. Karena kematian itu O sea, la muerte ya está cercano. tetapi kematian Ahora, la palabra partida di bahasa en griego di bahasa Yunani-nya itu adalah analisis. es análisis. La palabra partida en griego es análisis. Jadi kata Y es una palabra chistosa. kata yang lucu. Where did this word come ¿De dónde viene esta palabra? Dari mana? when a ship comes to a port, right? Kalau It ada kapal datang ke dermaga kan, terus kan bisa Cuando un barco llega a un puerto, si uno lo amarra, ngeluyur nggak pergi kemana-mana. aunque ventee mucho, no se mueve este barco. Kamu lepas, Pero si uno no lo amarra a la tierra, nah el barco se puede ir, ¿cierto? analisis gitu. Esto significa análisis, irse pero con un nuevo, como irse para una nueva aventura, con un nuevo comienzo. Menjalani perjalanan yang Y baru. para nosotros, ¿qué significa esto? Ini adalah kejadian di mana kamu Irnos de la tierra a una nueva aventura que es el cielo. dan jadi Cuando nosotros nos vamos de esta tierra, partimos de esta tierra, o cuando nosotros viajamos a otro país, nosotros nos preparamos, ¿cierto? Compramos los tiquetes y arreglamos nuestras maletas. Hacemos un plan de dónde, a cuáles restaurantes vamos a ir, a qué familia vamos a visitar. Nos preparamos para estas aventuras, pero esta aventura eterna de ir al cielo, también nos debemos preparar. Más de cualquier otra aventura, nos tenemos que preparar para la muerte. bagaimana yang harus kita lakukan? Dan jawabannya itu adalah Leamos Hebreos 11 ayat 13, Ibrani 11 ayat 13. Mulai Hebreos 11, versículo 13. Ibrani 11 ayat 13. Hebreos 11, 13. Bersama mulai
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. So it says here, all died, Acá dice que todos murieron, but they all died in faith. pero todos murieron conforme a la fe. Di dalam iman, dan ini adalah People of faith recorded in Hebrews chapter 11. Todos estos se refiere a los hombres de fe en Hebreos 11. Todos estos hombres de fe en Hebreos 11 murieron. ini kan mulai dari Habel dan selalu orang-orang Abel, Enoc, Noé, Isaac, Jacob, todos murieron. Pero si nosotros examinamos las vidas de estos personajes, hay similaridades. di Ibrani 11 itu ada dua tipe dari persamaan dan itu adalah yang harus kita persiapkan. Yang pertama, Examinemos sus vidas. bagaimana dia hidup di mana Número 1, ¿cómo vivieron en esta tierra? dengan Con la mentalidad que eran extranjeros y peregrinos. adalah orang asing. Similitudes. Bapak iman ini kalau hidup seperti itu Estos hombres de fe vivieron con esa mentalidad y nosotros también debemos de vivir confesando que somos extranjeros y peregrinos sebagai orang sobre esta tierra. Para los que no son indios en este país, kita juga orang asing. Jadi semua nosotros somos extranjeros, ¿cierto? Ellos son los que verdaderamente son de este país. maka kita bisa mempersiapkan kematian. Bagian Y similarmente, orang asing esta tierra tampoco es nuestra casa. pergi kan. Jadi kalau misalnya suatu Somos extranjeros y peregrinos y Dios nos llama a ir al cielo. Tenemos que estar preparados porque esa es nuestra casa verdadera. Los extranjeros, los peregrinos, no se enfocan, no se obsesionan con donde están viviendo en ese momento porque saben que un día van a tener que regresar a su casa. Por eso en esta tierra no nos podemos power, punya kekuasaan, enfocar en ganar tanta plata y comprar mucha propiedad y tener muchos grados. No, nuestra prioridad tiene que ser el cielo, nuestra casa verdadera. orang yang kita adalah orang yang naik di dalam satu kereta terus dan menunggu kereta yang lain. Nosotros Kamu masuk kamu jadi kamu kalau naik tren no podemos sacrificar todo para lo material, ¿cierto? Porque todos nos vamos a morir. harus pergi nantinya. Where should we look upon is Apa yang harus kita Entonces, ¿hacia dónde debemos itu adalah mirar? kita yang ke depan. No es el cielo. What is it? I'm sorry. Hebrews chapter 11 verse 9 and 10. Ibrani 11 Versículo 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham, Isaac y Jacob vivieron en las mismas tiendas semuanya itu tinggal di y eran coherederos. Abraham itu adalah orang Abraham era un hombre de mucha plata, pero vivía en una tienda, en un hogar temporal. memanggil ¿Y por qué vivía en tiendas? ¿Por qué moraba en tiendas? Porque él sabía que si Dios lo llamaba a irse a otra tierra, él tenía que irse con toda su familia y sus propiedades. mari kita baca sekarang Versículo 11. 11 ayat 10. Versículo 10, perdón. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ibrani 11 ayat He 10. was looking upon the Jadi city ia of menanti-nantikan foundation, that city is indicating the kingdom of God. kota yang Esta ciudad se refiere al reino de los cielos. kita akan tinggal selama-lamanya. Y esa es la ciudad que nosotros tenemos que esperar. Abraham, Isaac y Jacob siempre miraban
hacia esta ciudad, hacia el reino de los cielos. Y mientras que vivían en esta tierra, sabían que eran extranjeros, sabían que eran peregrinos. Esta es la mentalidad que nosotros debemos de tener para estar preparados para la muerte. Nosotros sabemos que la vida en esta tierra no es eterna. Y nunca se nos puede olvidar esto. Número 2, estos hombres de fe que murieron conforme a la fe. Necesitan fe para poder entrar al reino de los cielos. Si usted no tiene fe, no puede entrar al reino de los cielos. Uno no necesita plata, no necesita una posición muy alta en una empresa, no necesita mucha educación para entrar al reino de los cielos, solo necesitan fe. Por eso debemos de vivir en fe, teniendo fe. Cuando nosotros crucemos ese puente de muerte, lo que importa en ese momento no es su plata, no es su educación, no es sus propiedades. Tampoco es de toda la plata que usted ha donado o todas los buenos hechos que usted ha cometido, que usted ha hecho. Eso no importa. Lo único que importa es la fe. La bendición más grande es la fe. Ya hemos recibido la bendición más grande, ¿cierto? Para sobrevivir todos los días es difícil, porque materialmente a veces no tenemos todo lo que necesitamos, pero espiritualmente tenemos todo lo que necesitamos y por eso tenemos que ser agradecidos. Cuando pasamos por dificultades, es difícil dar gracias, pero en ese momento es importante escuchar la palabra. Ayer me sentía muy enojado, muy frustrado cuando estaba preparando este mensaje, porque nuestra congregación está creciendo, pero nuestro espacio es muy limitado, es muy pequeño. No tenemos mucha plata, no tenemos de dónde prestar esta plata. Entonces estaba muy frustrada y me puse a orar. Y yo estaba orando en voz alta y grité y lloré. Y ahora estoy un poco ronco. Somos agradecidos, sí, pero todavía debemos de pedirle a Dios lo que necesitamos. Necesitamos pedirle a Dios aún más bendiciones. Dios ha preparado un santuario para nosotros. Pero ¿cómo podemos obtener este santuario? Si usted no tiene plata para comprar el santuario, deben orar. Dios se los va a dar si ustedes oran. Si leemos Lucas capítulo 12. Ada orang kaya yang bodoh, mari kita baca itu dan kita akan akhiri sampai di sini. Vemos la historia de un hombre rico, insensato. Leamos Lucas capítulo 12. Versículo 13 al 21. Vamos a leer alternativamente. Lucas 12, del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos.
Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Leamos el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Wow, amén. En el versículo 15 acá, perdón, en el versículo 16, Jesús les cuenta una parábola. Una parábola acerca de un hombre rico. En el versículo 20, sin embargo, Dios le dice necio. Esta es la parábola de el rico necio. ¿Y Dios por qué le dijo necio? El hombre rico estaba confundido de 4 cosas. Primero, él pensaba que sus riquezas le iban a traer paz. Tenía la idea equivocada de que sus riquezas le iban a traer paz a su alma. Pero sabemos que esto no es verdad. Él tenía buenos negocios, ahorró mucha plata, tenía mucha abundancia. Entonces él guardó esta abundancia. Leamos el versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Él estaba hablando con su alma y le dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Regocíjate. En otras palabras, le está diciendo a su alma, como usted tiene tantas riquezas, puedes ser satisfecho. Puedes tener paz, puedes regocijar. Ahora, su alma puede regocijarse y sentir paz con todas estas riquezas. No, de pronto físicamente va a sentir paz o se va a sentir bien, pero espiritualmente se va a sentir vacío, porque necesitamos la palabra de Dios. Su alma, su espíritu necesita la palabra de Dios. Si usted solo se enfocan confían en sus riquezas, se va a sentir vacío. Por eso hay tanta gente rica que se suicida, porque ellos se dan cuenta que las riquezas, el poder, el honor, no les trae satisfacción, no les trae paz. Para usted sentirse lleno y feliz, necesita la palabra de Dios. Por eso Jesús le dice que el hombre no puede vivir solo comiendo pan, sino comiendo la palabra de Dios. Yo oro que ustedes no solo coman la comida física, pero también la comida espiritual. Yo oro que ustedes vivan satisfechos espiritualmente. Segundo, él se equivocó de quién era el dueño de su vida. Leamos el versículo 17 al 19. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Del versículo 17 al 19,
las palabras que Pemilik las palabras más frecuentes en estos versículos nggak bisa memiliki hidupmu sendiri. Kamu tahu apa? es yo, mi, Milik dari hidupmu itu adalah Tuhan. mis frutos, mis graneros, mis bienes. ¿Qué llamamos a nuestro Dios? Nuestro Señor, ¿cierto? A Dios, a Jesús le decimos Señor. Sebagai orang percaya, dia memanggil sebagai Los creyentes le decimos a Jesús Señor, pero ¿esto qué significa? Literalmente esto significa que Él es nuestro dueño, mi Señor, el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Pero este rico necio piensa que Él es el dueño de su propia vida. Por eso habla tanto de sus frutos, de sus graneros. sesudah itu aku akan berkata kepada jiwa, Y acá en el versículo 18 dice, diré a mi alma. El versículo 19, perdón. jiwa itu milikku. Kan kalau Tuhan manggil kita kalau kita mati kan kita Nosotros sabemos que ini nggak memiliki realmente no somos dueños de nuestras vidas, de lo que obtenemos en esta tierra. kalau dia Porque en cualquier momento Dios nos puede quitar la vida, Dios nos puede quitar nuestras riquezas. Dios es el Señor de nuestras almas. Este rico tenía esta idea equivocada de que Él era el dueño de su propia vida, y yo oro que nosotros nunca pensemos así. Tuhan hidup saya dan Tenemos que vivir pensando que Dios es nuestro Señor, nuestro dueño. Nosotros solo somos mensajeros, peregrinos, extranjeros en esta vida. pekerjaan yang kamu maui. Por eso no podemos hacer siempre lo que nosotros queremos, sino buscar el propósito de Dios. Número 3. Mempersiapkan kematiannya. Este hombre rico no se prepara para la muerte. There was no preparation. No hubo preparación para su muerte. So, because of the year of abundance, he was storing his Tahun-tahun En este año de abundancia, él estaba guardando sus frutos, sus bienes. Él pensó que este era el principio de su alegría, de su paz. Pero leamos el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios, ¿qué le dijo? Que esta noche Él iba a pedirle su alma. O sea que este hombre rico iba a morir. Por eso Dios le dijo, necio. ¿Y por qué le dijo necio? Porque él se iba a morir esa noche y no estaba preparado. Estaba preparando para su vida, su futuro, pero no preparó para su muerte. orang bodoh. Ya kan? Si nosotros Kalau kita bakalan mati, vamos a morir, tenemos que estar preparados. Si nos vamos a morir esta noche, tenemos que morir confiados nggak ada lagi y preparados. En el momento que yo muera, va a empezar mi nueva aventura en el cielo. Y si nosotros vivimos confiados en esta realidad, ¿por qué nos da tanto miedo la muerte? itu punya keyakinan tentang kerajaan surga. Mengapa saya masih nggak Pero a mí todavía me falta mucho trabajo. A todos nosotros todavía nos falta mucho trabajo de la palabra de Dios. Tenemos que seguir proclamando. Ayer yo le oraba a Dios. Si no nos vas a dar un nuevo santuario, si no vas a abrir puertas de misiones, entonces llévate mi alma. Y yo solo digo esto porque estoy seguro siapa nggak ada keyakinan sama sekali, itu adalah orang yang bodoh. que voy a entrar al cielo Gimana kalau presiden y voy a pasar la eternidad con Dios. Si usted es dueño de una empresa, dueña de una empresa, ¿usted va a entrar al reino de los cielos con su plata? No. Tenemos que estar preparados. kaya yang bodoh ini Y número 4, tidak tahu el hombre rico no
sabía que era riqueza verdadera. Kekayaan yang sejati, kekayaan sejati. Versículo 21 es la conclusión de esta parábola y de la vida de este hombre. Bodoh ini. Dan tentu saja Claro, él era un hombre rico en esta tierra, era un hombre de mucho éxito, ahorraba mucha plata, pero masalah yang paling utama el problema más grande es que él era pobre en los ojos de Dios. Leamos el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. jadi ini adalah orang Este es un hombre necio, esta es una persona necia. jadi dia itu mengumpulkan harta bagi diri Hacía para sí tesoro, dia itu kaya tapi pero en los ojos de Dios él no era rico, era pobre porque no trabajó para Dios. dari itu Tuhan mengatakan bahwa dia adalah orang yang bodoh. ¿Qué es ser rico verdaderamente? ¿Qué es la riqueza verdadera? Ser rico en los ojos de Dios, amén. Jadi bukan Bill Gates, bukan Warren Buffett di mana itu orang yang kaya itu orang Los, yang sejati la riqueza verdadera adalah di mana es ser rico en la palabra de Dios nomor satu adalah kamu harus kaya akan y usar las riquezas que Dios nos da para proclamar la palabra de Dios, para evangelizar. Y este hombre nunca usó sus recursos, sus riquezas para proclamar su palabra, para ir a viajes misioneros, para enseñarle a otros la palabra de Dios. kaya. Tapi jika dia ada Tuhan Entonces, en los ojos de Dios, él no era rico. Este hombre no usó sus recursos, su plata, para dar ofrenda de agradecimiento, jadi dia juga para dar diezmos. dan kaya akan doa. Una persona rica, verdaderamente es una persona rica en los ojos de Dios. Y en ese sentido yo oro que nosotros seamos personas ricas. Dígale a su vecino, usted es rico verdaderamente. I'm trying to say it with more certainty. Traten de decirlo con más confianza. Usted verdaderamente es una persona rica. I pray that Saya doakan supaya really, I think it's the greatest blessing for me. karena benar La bendición más grande para mí fue conocerlos a todos ustedes. semua. Benar the beautifulest. Dios llamó las personas más bellas para estar en la iglesia El Árbol de Vida. Ustedes son las personas más ricas, más bellas que yo conozco. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la palabra de Dios. Y ustedes han trabajado tanto para la palabra de Dios. Y esto es un beneficio para ustedes, para sus familias. But you should leave this good impression for God before you leave. If you cover your body with famous Si ustedes cubran sus cuerpos, se visten con marcas finas, pero espiritualmente no son ricos en la palabra de Dios, Dios no los va a ver como personas ricas, pero como personas necias. Oro que no seamos necios, pero que seamos sabios. Oremos. Nuestro Padre viviente, te damos gracias Di saat kami melihat kembali al reflexionar en nuestras vidas, ini adalah kita hidup ini we have lived. al reflexionar detalladamente, nos damos cuenta que hemos sido necios. Oro que nos ayudes a ser sabios. Ayúdanos a examinar y reflexionar para poder vivir como gente sabia. En esta congregación oro que nadie sea necio. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos el himno 376 y oro que ustedes vivan en acuerdo con este himno.
El jueves es el día de acción y gracias. Y en Filadelfia vamos a tener un seminario a las 6. Entonces, por favor, oren por nosotros. Pongámonos de pie. Cantaremos el primer verso del himno y terminaremos con la bendición. En este momento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Padre Dios, la presencia, llenura y trabajo del Espíritu Santo, en el día que nosotros nos vamos de esta tierra, oro que no moramos con remordimiento. Oro que todas estas cosas sean sobre las cabezas de los miembros de la congregación.